buenos días, buenas tardes o buenas noches según se vea este video. Vamos a hablar del impacto del Internet en la educación. Y para ello nosotros tenemos que empezar muy atrás, hablando de lo que es educación a la distancia. La educación a la distancia era ese, un mecanismo a través del cual, por correspondencia o por radio, nosotros recibíamos materiales, estudiábamos, rendíamos un examen y después obteníamos un certificado. Por ejemplo, inglés a la distancia, de los años 90, material por correspondencia. Eso fue algo que yo descubrí por iniciativa de mi padre. En ese momento, en los 80, él estaba trabajando él era parte de la directiva del Colegio Oficial de la Marina Mercante y él tenía como inquietud que los profesionales universitarios de su gremio estaban perdiendo oportunidades porque no había una oferta académica adecuada para ellos y él consideraba que el gremio, por ley, debía proveerle a sus agremiados el acceso a través de una plataforma educativa que ellos pudieran cursar a la distancia para formarse en gerencia, en desarrollo, en ingeniería y ese tipo de cosas. Y él pudo ver cómo la Escuela Náutica de Venezuela se transformaba en ese ente. También vio el nacimiento de la Universidad del Mar, que sería después la Universidad Francisco de Miranda. Incluso vio el nacimiento de la Universidad Nacional Abierta. Todo esto, digamos, fue útil, fue adecuado porque él se movió con las herramientas que él conocía. Lo que él no pudo prever fue la irrupción del Internet. Digamos, la reducción del tiempo de días, semanas, meses o incluso años al instante actual, al momento presente, al aquí, ahora y ya. Eso fue sorprendente para él. Digamos, él lo vio de una vez como una herramienta útil, adecuada, práctica, pero sí él se dio cuenta inmediatamente que eso magnificaba los grandes vicios que tenía la educación. Porque si bien una parte depende de mi carácter como estudiante a la hora de participar, de tener la disciplina, de tener los medios, de tener la capacidad y la paciencia para poder formarme por mi propia disciplina y mi propia convicción, a los efectos que tiene el medio, la capacidad de conexión de las máquinas, la disponibilidad de el tiempo o administrar mi tiempo para poderlo hacer y finalmente mi propia disciplina como estudiante para poder participar. Esto no era nuevo, ya nosotros lo habíamos visto a lo largo de la evolución del país. Recuerdo que la Radio Nacional antes proveía clases para la gente que quería sacar el bachillerato o el certificado de la primaria con clases por radio a distancia. Ellos en determinado momento del año presentaban y obtenían su certificado. El Internet viene a ponernos aquí, ahora y ya. Yo simplemente tengo que buscar una oferta académica, suscribirme a la oferta académica, recibo los materiales, participo en las sesiones de clase, rindo los exámenes y obtengo mi certificado. Digamos que inclusive hay ofertas de este tipo que han ido creciendo y se han hecho manifiestas al punto de que en el exterior, todavía aquí en Venezuela no tanto, maestrías se pueden ofrecer a la distancia. Lo único que te piden es estar presente físicamente para la entrega del certificado. Pero digamos que eso es mucho más fácil que lo que nosotros concebíamos anteriormente como mecanismo de educación. El Internet, con todas sus bondades, con tener toda la información plana, accesible y disponible para cualquier persona que sea capaz de interactuar con cualquier equipo, viene a proveernos esta información, pero hay un gran detalle que tiene que ver con esto que está aquí, el desarrollo de la corteza prefrontal. La computadora más compleja que nosotros conocemos ahorita es nuestra propia mente. Son, si no me equivoco y si recuerdo bien, de 7 a 8 terabytes por segundo lo que nosotros podemos manejar como información, y eso es una cantidad inmensa. Ni siquiera estamos hablando inclusive al límite de lo que la computación cuántica puede hacer. Básicamente nosotros pasamos por la evolución, educación a la distancia, irrupción del Internet y ahora la educación multimodal. ¿Por qué multimodal? Porque nosotros podemos incorporar audio, video, sonido y cualquier cosa que exista como información y como datos la podemos compartir como herramienta o como mecanismo de educación. Digamos, lo que nosotros veíamos en las comiquitas o en las películas como los supersónicos o inclusive la Guerra de las Galaxias se está haciendo una realidad. Básicamente ya estamos hablando, no aquí, pero sí a nivel de escala global, de vehículos autónomos. Estamos hablando de hogares conectados y estamos hablando de
el inicio de lo que es la educación con profesores robóticos, chatbots, que se encargarían de la educación. Esto no es nuevo, pues ya en los 90 nosotros habíamos visto la irrupción de lo que eran las conocíamos por redes neuronales, que la utilizamos y la adiestramos para hacer diagnóstico de maquinaria y de sistemas industriales. Dependía de lo que nosotros pusiésemos como información y del tipo de algoritmo que nosotros desarrollemos. Sin embargo, aquí entra en juego algo que nosotros no teníamos en consideración como primera línea en aquellos momentos cuando estábamos adiestrando redes neuronales para diagnóstico de maquinaria, que tiene que ver en este caso con la interacción humana y tiene que ver con lo que es la ética de ese producto que nosotros estamos formando. En esencia, la máquina es incapaz, no es consciente de sí misma y no es capaz de tener concepciones de lo que es la ética y la moral. Eso es un concepto propio de nosotros. Y no es que nosotros seamos diferentes de la máquina, porque en el fondo si nosotros nos reducimos totalmente no somos más que una máquina biológica autorreplicante. Pero nosotros somos conscientes de nosotros mismos. Y en esa conciencia nosotros hemos desarrollado conceptos de lo que es ético y moral hacer. Y nosotros tenemos que proveerle a la inteligencia artificial de salvaguardas que vengan a suplir esa falta de entendimiento que tiene de lo que es la ética y la moral. Básicamente toda nuestra educación gira en torno a eso, a una concepción ética y moral de lo que se supone que es la persona, a una concepción ética y moral de lo que va a ser en el futuro esa persona, a los límites y las capacidades de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y eso es justamente en torno a lo cual giraría el impacto de la inteligencia artificial sobre la educación, sobre el Internet, sobre la educación a la distancia. Este largo recorrido que hemos hecho para crecer, para formarnos, para ser personas más instruidas, está de la mano de lo que nosotros hagamos con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.